Bien, pues Jorge Bermúdez es fiscal en la Fiscalía Provincial de Guipúzcoa, en San Sebastián, y hoy pues nos viene a presentar la crónica de una pesadilla forense. El título ya, ya indica por dónde van las cosas. Bueno, pues más que nada será el relato, más o menos cronológico, de la experiencia que tuve como fiscal en el caso Cote Cabezudo, cuya docuserie se estrenó hace unas semanas en Disney Plus. Era un tipo al que en un primer registro se le incautaron 16 terabytes de evidencia digital en 3 racks USB Robotics DRO-BO. Y a partir de ahí, la que se lía para volcarlos, analizarlos y presentarlos a juicio. Pues nada, con esta interesante introducción te dejo que seguro que bueno, pues va a ser apasionante. Estás muteado de momento. Tienes que quitarte el mute. Desmutear. Ahora se Vale, te pues escucha bien. gracias por tu... Vale, muchísimas gracias por toda la introducción. Y bueno, pues como os ha dicho nuestro anfitrión, mi nombre es Jorge Bermúdez, soy fiscal, es decir, soy un tipo de letras que se ha inmiscuido aquí en este Santa Santorum de expertos en el forensics. He estado viendo la anterior ponencia y creo que no entendía absolutamente nada. Bueno, sí, APK me sonaba, poco más. Bueno, y eso que me las doy de que me gusta cacharrear y me gusta estar un poco al día de estas cuestiones, pero ya cuando nos ponemos en cosas técnicas de forensics y tal, pues evidentemente se me escapa. Bien, he estado adscrito a la sección de criminalidad informática de la Fiscalía Provincial de Guipúzcoa, pues prácticamente desde que se inventó esto, desde 2007. Y en 2013 pues tuve relación con un caso pues bastante desagradable, pero que ha pasado a ser pues lo que podríamos decir uno de los casos de mi vida. Por cierto, por ahí de fondo de mis críos cacharreando, a ver si... es que lo de mi casa, lo del BBC Dad y mi casa no admite comparación. Podría ser una broma lo del BBC Dad. Bien. Estamos hablando del sumario 684/2013 del juzgado de instrucción número 4 de San Sebastián. Bien. Os he puesto esta presentación así con un formato un poco viejuno, en modo pergamino, pues porque a pesar de que el Ministerio de Justicia está en fire ahora con la digitalización, yo mismo he estado 2 años y medio trabajando en Fiscalía General del Estado en la cuestión de la digitalización de la justicia. Lo cierto es que en algunos territorios que tienen las competencias autonómicas asumidas, esto sigue siendo una entelequia y concretamente el País Vasco es uno de los territorios que inició antes el proceso de digitalización y que más retraso lleva en la actualidad. Así que sí, nos movemos en un mundo de papel, grapas, post-its y todas estas cosas. Y esta imagen que veis aquí no es más que un eufemismo de lo que terminó siendo aquel sumario. Estamos hablando de 30 tomos, más de 11.000 folios. Literalmente me lo llevaron al despacho en cajas. Esto que veis aquí son mitos tendrán 80, 90 páginas y estoy hablando de tomos de entre 500 y 700 páginas. O sea, poca broma con el volumen de documentación que se manejaba. Pero si os digo sumario 684/2013 del juez de instrucción número 4 de San Sebastián, nadie se entera de nada, porque es más conocido como el caso Cote Cabezudo, que es este fulano de José Juan Cabezudo Zavala, un dentista de profesión que a mediados de los años 80 del siglo pasado empezó a interesarse por la fotografía artística. Bueno, en realidad a lo que se dedicaba era la fotografía erótica, aunque en su vida privada se dedicaba con más fruición a la pornografía pura y dura. A pesar de que se jacta en público de haber sido el que descubrió a la que fue Miss España, Lorena Bernal, y al hoy en día presentador muy conocido de televisión, Jorge Fernández, que fue también Mister España. Él se jacta de haberlos descubierto y de mantener una excelente amistad con ellos. Este sujeto, por empezar por el principio,
os diría que el caso llega a mi conocimiento cuando en 2013 una de sus modelos denuncia que acudió con 18 años recién cumplidos a, a San Sebastián a hacerse un book que es la tarjeta de presentación de cualquier modelo, una serie de fotos de distinto tipo y temática, pues unas vestida, otras pues en bikini, y que el señor le había dicho que tenía que hacerse pues también fotos en lencería, pues porque alguno de los encargos que pudiera surgirle como modelo profesional, pues podía ser de modelo para alguna firma de lencería. Poco a poco, con excusas, con subterfugios, iba convenciéndola de que se fuera quitando cada vez pues, primero un tirante de sujetador, luego el otro, que se vea solo los hombros, luego pues un topless. Esa mujer, al final, todas las grandes modelos, desde Naomi Campbell a Cindy Crawford, han hecho desnudo. Esto es algo completamente natural. Además, esto nunca lo voy a publicar. Siempre empezaba así. Al final, el resultado era que una chavalita de 18, 19 años acababa haciendo posados completamente pornográficos porque ya no podía echarse atrás, porque lo que había hecho justo en el disparo anterior de la cámara ya la tenía atrapada para hacer algo un poquito más fuerte en el siguiente, ¿no? Esto es como la leyenda de la rana a la que arrojas en un balde de agua hirviendo y sale de un salto. Sin embargo, si la echas en un balde de agua templada y lo vas calentando, al final se acaba cociendo viva, porque ese poquito a poco es lo que te va llevando al infierno. Bien, este sujeto, pues, es denunciado porque esta muchacha, años después de haber posado para este book, ya digo, con el traje de cumpleaños, o sea, completamente desnuda, pues finalmente empieza a despuntar su carrera porque gana un concurso de belleza patrocinado por una firma de lencería. El concurso concretamente tenía el título que daba tan poco lugar a la duda como el mejor culo de España. Ojo, tenía edición masculina y femenina, ¿eh? Nada de sexismo. Recuerdo que hasta salieron las noticias en su momento. Me acuerdo que concretamente que la edición masculina la ganó un mulato cubano. Chicos, no se puede competir con la genética, no intentéis en vuestra casa. Y esta chica ganó buena lid. Y bueno, pues Interview, esa revista hoy desaparecida, pero que tantas alegrías nos dio a algunos en nuestra adolescencia, pues le ofreció hacer una portada, pues mostrando los atributos que le habían llevado a ganar este premio. Así que ella hizo la portada. La portada os podéis imaginar de donde han aparecido desde Pepa Flores, más conocida como Marisol, a Lola Flores, hasta Marta Sánchez, Sabrina Salerno, todas las que han sido famosas por su belleza física en este país. Bien, esta muchacha hace portada de Interview y entonces este sujeto comete un error. Le puede la codicia y la chica había sido lo suficientemente inteligente para decirle, bueno, ya me has conseguido que se me vea hasta la partida de nacimiento, pero me vas a poner un alias. Y lo incluyó en el contrato. El contrato era una cuartilla, o sea, es que no merecía ni el nombre de contrato. Era una cuartilla con muy escasa información y, bueno, mira, en lugar de mi nombre vas a poner un alias. Y este sujeto, cuando se da cuenta de que esta muchacha tiene notoriedad, él tenía una página web en la que había una pasarela de pago para poder, tú veías primero un entrante, por así decirlo, una fotografía de presentación, y si querías ver todo el material, incluyendo no solo fotografías, sino los vídeos del making of, tenías que pasar por la pasarela de pago. Entonces, este tío descubre que puede monetizar algo de repercusión nacional y lo que hace es quita ese alias, pone el nombre real de la modelo y dice, fulanita, portada de Interview de esta semana, completamente desnuda solo para ti en fotocoma.com, que era el nombre de la página que tenía en ese momento. Entonces esta muchacha se coge un rebote espectacular y contacta con el fotógrafo que le ha hecho la sesión y le dice, oye Mario, mira lo que me ha hecho este impresentable. Y ese fotógrafo, el de la sesión de Interview, le dice, pues mira, yo es que soy abogado. No ejerzo porque no me acabo de gustar el ejercicio del derecho, pero estoy colegiado como no ejerciente. Es simplemente presentar un papel para que me cambien a ejerciente, o sea, de inactivo a activo, y yo mismo te puedo presentar la denuncia. Este abogado lo hizo así, este abogado barra fotógrafo, presentó una denuncia en San Sebastián, lugar donde se habían cometido los hechos, que por turno de reparto acabó en el juego de instrucción número 4
y por haberse publicado a través de Internet e involucrar prueba digital, acabó en mis manos por ser el especialista en criminalidad informática. Así que me dediqué a investigar esto. El problema es que el fotógrafo barra abogado, como conocedor del paño, dijo, esta mecánica, este modus operandi, no lo ha hecho solo con esta chica. Esto lo ha tenido que hacer con más. Así que se puso a investigar en los foros que él conocía como fotógrafo de moda y empezó a obtener testimonios de más modelos que habían tenido un trato semejante. Así que se amplió esta querella a más modelos más, a varios modelos más. Entonces la cosa empieza a adquirir tintes bastante siniestros. En un momento determinado, alguna de las modelos llega a hablar de que ha sufrido tocamientos no deseados mientras se grababa una escena que pasaba por ser un masaje en un spa y que finalmente lo que acaba es con la introducción de los dedos del sujeto en sus genitales. Y resulta que el fotógrafo encuentra un vídeo idéntico en la web del investigado, lo enseña en el juzgado y empieza a pedir pues ya cosas. O sea, ya empezamos a hablar. En su momento se intenta archivar esta causa. La juez dice que no, que se trata de una modelo mayor de edad, que ha firmado un contrato en el que autoriza que la saquen desnuda y que aquí no hay más que hablar. Y en su momento recurro este auto de archivo y digo, no, vamos a ver, aquí hay bastante más. Este señor tiene una página web. Detrás de una página web hay una base de datos que surte de fotografías a esta web. Es decir, este señor es responsable del tratamiento de una base de datos y ha adquirido una responsabilidad como responsable del tratamiento en no revelar ciertos datos. Principio de información mínima. Él se comprometió a mantener un seudónimo y lo ha vulnerado y ha expuesto el nombre y apellidos reales de una persona. Esto es una vulneración del derecho a la protección de datos. Al afectar a la intimidad, esto es residenciable en un delito contra la intimidad del artículo 197 del Código Penal. Además, esta persona ha intentado recomprar sus derechos. Este señor le ha cobrado una cantidad de dinero superior a 400 euros y, sin embargo, los datos siguen apareciendo tal cual. O sea, la ha estafado. O sea que tenemos un delito contra la intimidad y un delito de estafa. Este recurso es estimado por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa y revocan el archivo y se sigue investigando la causa. Y aquí es cuando empiezan a aparecer estas historias bastante más truculentas. Tan truculentas que empieza a parecer imposible que este sujeto haya podido estar durante más de 30 años en San Sebastián sin que nadie se haya dado cuenta de sus actividades. Porque esto es un pueblo y al final aquí se conoce todo el mundo. Con lo cual empiezan a aparecer sospechas de que este señor tiene muy buenos contactos, de que hay alguien que no le interesa que se sepa toda la verdad sobre este asunto. Y claro, si os queréis hacer una idea de hasta dónde de profunda es la madriguera del gusano, tenéis aquí el videoclip de Mónica Naranjo de su última canción, Toda una mujer, publicado en YouTube, en Spotify, en Apple Music y en las principales plataformas. Os he puesto el videoclip de YouTube, aunque ahora no está disponible, por una sencilla razón, porque es el tráiler de una docuserie de 4 capítulos que está realizada. Lo sé porque intervengo en ella. Estaba preparado el tráiler, estaba preparada la canción de la banda sonora, que habla desgarradoramente de esta historia. Y sin embargo, Disney no se ha atrevido a emitirla. Imaginaos cómo de turbio tiene que ser el ambiente que rodea a este sujeto para que una de las mayores multinacionales del entretenimiento le hayan doblado la mano y no se haya atrevido a estrenar esta serie, que tenía previsto su estreno para el 25 de noviembre, cuando le mandé el resumen de mi ponencia a nuestro anfitrión. De hecho, ya pensaba que estaría estrenada la serie. A día de hoy todavía no se ha estrenado y parece ser que Disney no la va a estrenar. Os podéis hacer una idea de qué va la historia escuchando la canción y viendo el videoclip. De verdad, os invito a ello, porque podéis descubrir un submundo completamente sórdido en el que personas respetadas por la práctica totalidad de una ciudad resulta que tienen una cara B de sus existencias en las que son depredadores sexuales. Este sujeto concretamente
era el gran fotógrafo de moda, se presentaba poco más o menos que como el heredero de David Hamilton, un conocido fotógrafo inglés, en cuanto al tratamiento del desnudo. Y bueno, sí, se parecía a David Hamilton. David Hamilton se suicidó en 2016 después de ser acusado por cerca de 30 mujeres de haber sido violadas cuando eran menores de edad. Este sujeto no se ha suicidado, pero poco más o menos que hizo algo parecido a lo de David Hamilton. Porque finalmente acabamos teniendo en el juzgado a mujeres que decían que siendo menores de edad, teniendo 16, 17, 15 años, este sujeto las había grabado en vídeos completamente pornográficos, había abusado sexualmente de ellas, había mantenido relaciones sexuales no consentidas con ellas. Bueno, pues ahí la cosa empieza a ponerse ya muy turbia. Y es el momento en el que hay que tomar medidas mayores. Solicitar prisión provisional, no se acepta por el juzgado. ¿Veis? El vídeo no está disponible en YouTube. Y pedir una entrada y registro en su domicilio. Pero esto tiene una historia bastante que incide todavía más en este ambiente sórdido y turbio que tiene todo este asunto. Veréis. Yo pido la entrada y registro porque en cualquier asunto relacionado con delincuencia en Internet, delincuencia tecnológica, como sabéis, hay que acceder a los dispositivos para poder realizar una pericial forense. Este señor ha publicado imágenes que afectan a la intimidad de las modelos. Las tendrá en algún sitio, habrá que analizarlas, habrá que comprobar los metadatos. Yo pido una entrada y registro. Lo normal en estos casos, vosotros os imagináis al juez del caso Nécora pidiéndole a Sito Miñanco, oiga, mire, que es que le vamos a registrar su casa a ver si encontramos indicios y que usted es un traficante de drogas. Absurdo, ¿verdad? Vale, pues en este caso se le dijo a este señor que a ver qué le parecía una entrada y registro en su domicilio. Obviamente se opuso. Y la juez lo denegó. De nuevo yo tuve que recurrir y decir que a ver cómo narices quería su señoría que obtuviéramos pruebas cuando evidentemente los originales los tenía en su casa y que bastante había hecho el abogado de las víctimas rastreando Internet para encontrar vestigios de que se habían producido estos hechos para que se le denegara el acceso a la prueba que estaba evidentemente en su domicilio. Hubo que acudir de nuevo en recurso de apelación al que por supuesto la defensa contestó. Finalmente nos dan la razón, pero os podéis imaginar que después de pasar por el juzgado de instrucción y luego la audiencia provincial, el sujeto sabe que en algún momento van a entrar en su domicilio y le van a registrar. Yo, por si acaso, pedí que una unidad especializada de la policía se encargará de hacer la entrada y registro, porque me consta, ya lo que he sido profesor de cursos de especialización en delitos informáticos, en particular de uno sobre adquisición de evidencia forense, y me consta que cualquier cosa que haya en casa puede contener una evidencia digital, desde un bolígrafo cuyo capuchón es un USB, a un dibujo que en realidad es un código QR que te puede llevar a una web. Cualquier cosa, cualquier objeto puede ser un pendrive. Un teléfono, por supuesto, contiene muchísima más información que incluso que un ordenador. Las cámaras de fotos pueden ser importantes para establecer una edad temporal con los metadatos de una fotografía. Bueno, pues cuando llegamos, el mando policial había decidido que no se hiciera caso de mi solicitud y de lo que había donado el juzgado y me mandan a 2 agentes de una comisaría provincial que se encargan pues de hacer atestados de robos con fuerza y poco más. No tenían absolutamente ni idea de hacer un registro de criminalidad informática. Y lo único que encuentran es lo que veis aquí. 3 unidades de drobo, las Drobo de US Robotics, las tenéis en varios sabores, concretamente las hay de 8 bahías y de 4 bahías. Encontraron, porque yo no estaba presente, esto se hizo cuando yo estaba fuera de la ciudad, en julio, en vacaciones, pues encontraron un dispositivo Drobo de 8 bahías y 2 de 4 bahías. Los 3 dispositivos estaban llenos. 16 bahías con discos duros de 1 terabyte cada uno, o sea, 16 teras de información. Lo que nos hace constar el letrado de la Administración de Justicia, bueno, me imagino que todos aquellos que os habéis enfrentado a una pericial judicializada sabéis lo que es
tratar con el letrado de la Administración de Justicia, antiguo secretario judicial. Cuando estábamos en este caso, en 2014 todavía se le conocía como secretario judicial. El acta era un absoluto despropósito. Para empezar, se equivocó con el número del portal. No hace constar el número de placa de los entes, que tuvimos que indagar luego y que eso fue una pesadilla también burocrática de mucho nivel, Maribel. Pero es que dice que se encuentran en la casa 3 discos duros cuyos números de serie son tal, tal y tal. Claro, el fotógrafo / abogado me decía, Jorge, es imposible que este señor nos diga que toda su carrera fotográfica en digital está contenida en esos 3 discos duros, porque yo, que soy fotógrafo, sé que un disco duro de 1 terabyte me lo fundo en 6 meses, porque las fotografías que se disparan en formato RAW, en bruto, ocupan una cantidad de información de espacio de disco bastante considerable. Y si disparo sets de 25 disparos para conseguir una fotografía válida, pues os podéis imaginar, al final acabo teniendo los discos duros llenos en nada. Y este tío nos está hablando de que tiene década y media o 2 décadas de carrera en digital guardados en estos 3 discos duros. Yo todavía no sabía que estábamos hablando de los drogos. Así que un día, después de que ya me calienten mucho los cascos, acudo al juzgado y le digo a los funcionarios, oye, por favor, sacadme las pruebas digitales del 684/13. Y me dicen, es que están en el archivo. Y dije, muy bien, pues bajáis al archivo y me traéis las pruebas del sumario 684/13. Porque el fiscal, entre otras cosas, está autorizado a exigir que se le muestre el estado de los procedimientos en cualquier momento de la tramitación. Y el juez no se puede oponer. Así que me lo traéis a mi despacho. Yo pensaba que me iban a traer 3 discos. Y de repente me aparecen con una caja de cartón pues del tamaño del ataúd de un hobbit. Y digo, ¿qué demonios es esto? Claro, lo abro y me encuentro los drogos. Digo, ay, Dios mío. Entonces llega el informe de la Archancha. Claro, yo abro la puertecita, veo las bahías ocupadas por los discos duros y digo, esto es muy heavy. Entonces llega la Archancha, la Policía Autonómica Vasca, que es la encargada del caso, nos emite un primer informe en el que dicen que nos van a traer, o sea, que piden un disco duro de 1 gigabyte para volcar la prueba. Y yo digo, ¿perdona? Aquí hay 16 terabytes, ¿nos habéis pedido un disco duro, 1 tera? A ver, aquí hay algo que se me escapa. O sea, en una prueba pericial sobre discos duros tradicionales, es decir, los de platos con agujas, los discos SSD son otra historia, pero en ese momento el estado de la ciencia, las normas ISO sobre adquisición de evidencia digital hablaban de clonado del dispositivo, la copia se hace incluso un segundo clonado y sobre ese segundo clonado es sobre el que se trabaja. Jamás sobre el original, pero siempre tiene que haber un clonado íntegro. ¿Dónde está el clonado de 16 terabytes de este fulano? Y entonces nos dicen, no, mire, es que, claro, tenemos estos drogos, pero no sabemos qué ha utilizado para manejarlos. Entonces le hemos pedido que nos dijera, por favor, si no tiene mucho problema, qué puñetero ordenador ha utilizado para manejar estos discos, porque estos discos en principio son de copia de seguridad. Y el fulano amablemente responde que un Mac Pro de 2009, esto de aquí. Y yo, claro, me decía, vamos a ver, si se hace una entrada y registro en su domicilio y se les pregunta a los agentes, no había ningún ordenador, y dicen, no, había unas pantallas que podían haber confundido con un iMac. Se les preguntó en el acto del juicio y en el juicio dijeron, pues quizás, hombre, habría que ser un piernas para confundir un iMac con un simple monitor. Pero es que el fulano, o sea, el sospechoso nos está diciendo, no, es que utilice esto, un iMac. Pues no, un iMac no, un Mac Pro de 2009. Esto es imposible confundirlo con un iMac. Es una torre de medio metro de alto que pesa 1 quintal, que de hecho lleva asas de transporte, que es una máquina súper potente y que el tío nos dice que se ha deshecho de ella. ¿Perdona? Una máquina que en su momento de lanzamiento, en la versión más barata, andaba por los 3.000 euros y que según la configuración se podía disparar a los 20 y tantos mil euros de coste. Y me estás diciendo que te has deshecho de ella después de menos de 4 años de uso. La entrada y registro es en 2000,
14. El modelo se lanzó al mercado en 2009. Me estás contando si este ordenador te da para 10 años de servicio largos. Nos dicen, bueno, es que el problema que tenemos es que cuando se conecta los Drobo a un Mac, primero, no tenemos un Mac en el laboratorio forense. Digo, pues entonces no lo llaméis laboratorio forense, llamadlo el taller de unos amiguetes. A ver, es decir, muchos de los ordenadores que se incautaron en la Gürtel eran Mac. Muchos ordenadores que se incautan a personas preocupadas por el diseño y la estética de sus dispositivos informáticos, pero no preocupadas por respetar la ley, pueden tener dispositivos de Apple. ¿Qué pasa? ¿Que solo os vale si los delitos los cometen gente que utiliza Windows? ¿Y qué pasa si estamos hablando de gente que utiliza Linux? O sea, ¿solo os centráis en Windows? No, pues no tenían ningún Mac. Al final consiguen uno. Pero cuando consiguen el Mac para el análisis forense, consiguen los adaptadores y consiguen el software para montar las unidades, descubren que, oh sorpresa, cada unidad se monta como un único disco. Entonces, el problema es que en ese momento en el mercado, en 2014, no sé si había discos de 8 terabytes para hacer un volcado íntegro, pero ellos no los tenían. Bueno, entonces acuden pues a un bloqueador de escritura forense. En lugar de clonado, conectan directamente el disco original a un bloqueador de escritura. No un disco individual como este, sino toda la unidad Drobo. Y a partir de aquí van a obtener los archivos que van a volcar a ese disco de 1 terabyte que nos han dicho. Bien, ¿y qué es el criterio que han seguido? Pues básicamente este, pinto, pinto, gorgorito. Ahora me explico. La juez de instrucción en su momento estaba muy preocupada porque se vulnerara la intimidad de personas que no tenían nada que ver con este procedimiento. Bueno, para eso los peritos forenses tienen unas normas de actuación, pero en principio hay que obtener toda la información de los dispositivos del sospechoso. No, fue su respuesta. Solo se va a obtener datos de las denunciantes. En ese momento ya había como 8 o 9 personas que habían denunciado, 8 o 9 mujeres. Entonces se proporcionan una serie de nombres y lo que hacen los técnicos de la Policía Científica de la Ertzaintza es seleccionar a mano las carpetas cuyos títulos coinciden más o menos con los nombres de las denunciantes. O sea, si una persona se llama Marta y hay una carpeta que pone Marta, la incluimos. Y si no, no. Y ese es el único criterio que siguen. Claro, en este momento tengo que romper una lanza en favor de la policía científica. Tradicionalmente, entre los peritos de la policía y los agentes de las unidades operativas existe lo que los anglosajones llaman un muro de silencio. Es decir, un perito particular recibe las evidencias y no tiene ningún contacto con la persona que las ha obtenido, con lo cual no hay riesgo de que esté contaminado. Sin embargo, un miembro de la policía que es perito, cabe la sospecha de que haya tenido contacto con las unidades operativas que han requisado la evidencia y que le hayan explicado algún detalle del caso que puede influir en su condición de perito y que le contaminen. Por eso se establece este muro de silencio. No hay comunicación entre las unidades que obtienen la evidencia y los que la analizan. Lo cual significa que muchas veces, y sin una figura de inteligencia forense que dirija a estas personas sin contaminarlas, el perito muchas veces anda a ciegas. Le han dicho que obtenga una información y no le han dicho nada más. Entonces, al presentarse estas unidades con un volumen tan descomunal de información para que no están preparados, pues hicieron lo primero que se les ocurrió. Por supuesto, acudir a Guardia Civil o Policía Nacional, que igual tenían más medios, ni se les pasa por la cabeza, porque hay que defender sobre todo las competencias del cuerpo policial. Así que, en principio, salimos con estas. Bien, pues con el pito pito gordo obtenemos 100 y pico gigas para llenar un disco de 1 terabyte, de 600 y pico gigas que nos habían dicho que iban a presentar. Claro, el abogado de las víctimas dice, vamos a ver, ¿y dónde están los 400 y pico gigas restantes? Un año a cuestas con esta cuestión.
Al final nos dicen que, bueno, que es que la tercera de las unidades Drobo no se ha analizado todavía, solo las dos primeras, las dos de cuatro, la de hoy está por analizar. Vale, a ver cómo os lo explico. O analizamos todo o aquí faltan cosas. Casualidades de la vida, cuando por fin, después de un año de insistir sobre esta cuestión, se analiza la unidad de 8 bahías, es donde aparece el material más fuerte, donde aparecen las agresiones sexuales, donde aparece la pornografía realizada con crías de 16 años, que aparecen completamente desnudas, en posados de pareja, por ejemplo, crías de 15 y 16 años haciendo un lésbico con sexo oral de por medio. O sea, cosas muy fuertes que aparecen en la tercera bahía de discos que no se había analizado hasta ese momento. Bueno, analizado, que no se había extraído absolutamente nada. Pero es que es más, utilizando el criterio de si el nombre me suena, como algunas de las modelos les ponían alias, hay personas que no ha aparecido su información porque no coincidía con el nombre de la carpeta, o hay personas que aparecen y no tienen nada que ver con la investigación. Mientras tanto, el número de denunciantes sigue subiendo, hasta que al final acaban siendo en el juicio 21 participantes. O sea, 21 denunciantes, 21 autoafirmadas víctimas, según dice el tribunal. Lo de autoafirmadas es porque, como todavía no se ha sentenciado al sospechoso, todavía no se puede decir que sean víctimas porque todavía no hay un culpable. Entonces, ellas se dicen que son víctimas, así que autoafirmadas víctimas es la terminología que utilizan. Bien. A mí de primeras me pasan esto para acusar en una calificación de procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado es para delitos de hasta 5 años de prisión en el juzgado de lo penal y de hasta 9 años de prisión si se va a la audiencia provincial. Pues mire, hay un problema. Es que aquí al menos una de las denunciantes está diciendo que esta persona le forzó sexualmente y llegó a mantener relaciones completas con ella. Esto es un delito de agresión sexual que tiene una pena máxima de 12 años de prisión. Estamos ante un sumario ordinario, no ante un procedimiento abreviado. Después de pelear que si no, finalmente la audiencia me vuelve a dar la razón frente al juzgado de instrucción y el procedimiento abreviado se transforma finalmente en sumario. Sumario 684/2013, el que os he comentado antes. Mientras tanto, se siguen pidiendo cosas. Digo, vamos a ver. Yo no voy a acusar en un juicio sin saber todo lo que hay aquí. Y no voy a ir a un sumario, a una causa con penas de prisión de hasta 12 años por cada delito, sin que las cosas estén bien hechas. Así que recurrí una y otra vez hasta que conseguí que se hiciera un clonado forense de todos los discos y que se analizara disco por disco, hasta reunir un total de 9 discos extraíbles que contenían el resultado de toda la pericial. Bueno, mientras tanto hubo algún incidente más. Por ejemplo, en una de las declaraciones se le pregunta sobre una grabación después de haberse hecho la incautación de lo que él decía que era todo su material fotográfico realizado durante toda su carrera en digital. Y dice, sí, el vídeo ese, y de repente nos saca un MacBook Air de su maletín, precisamente lo tengo aquí. Y claro, el abogado de la acusación particular y yo nos quedamos completamente picuetos y dijimos, espera un momento, perdone, ¿usted no le han incautado toda la evidencia, o sea, todo el material fotográfico que usted tiene en digital? ¿De dónde coño acaba de sacar ahí un ordenador con uno de los vídeos de los que estamos hablando? Dice, no, es que me guardé cosas. Que se dio cosas. Muy bien, muy bien. Cuando terminó esa sesión, fuimos a hablar con su señoría y digo, mire, este caballero nos está tomando el pelo. Hay que hacer una nueva entrada de registro. Y esta vez, por favor, sin avisarle. Esta vez nos dieron la razón. De primeras, si fue una entrada de registro sin avisar y se encuentra un Mac, 2 MacBook Air y unos cuantos de menor tamaño. De nuevo, vuelta a analizar todo esto. O sea, al final han acabado siendo, yo creo que más de 20 terabytes de información en bruto lo que se ha presentado a juicio. Lo curioso es que bueno, no quiero adelantar cosas, pero os podéis imaginar que el clonado forense, que tiene que ser realizado por 2 peritos, porque en las reglas del sumario dicen que los análisis deben de ser realizadas por 2 peritos independientes. O sea que aquí ya no valía con la pericia que había uno solo, sino que tienen que ser 2 distintos.
Vale, hay que conseguir 2 peritos que sean capaces de hacer la pericial de 16 terabytes de información o 20 con el nuevo añadido de las nuevas incautaciones. Y no solo un volcado, sino un análisis y encontrar el material. La audiencia luego, cuando sale la sentencia, dice que han analizado toda la prueba. Es mentira. Es mentira. O sea, es imposible haber analizado toda esa información y, de hecho, me consta que hay cosas que no han visto. Porque si no, la sentencia hubiera tenido otro sentido. Pero bueno. Lo del pito pito gorgorito, como os podéis imaginar, y todos los avatares que vienen después solo tienen una recreación. Que es el mítico facepalm masivo. O sea, ante esto solo se puede decir, ay Dios mío, la que estamos haciendo. Bueno, pues ahí no van los problemas. Después de que por fin tenemos todos los discos copiados, todos los discos analizados, con informes de centenares de páginas de extensión, tenemos un técnico de la unidad de delitos informáticos de la Ertzaintza al que su jefe me comenta en tono de broma que le han tenido que quitar las manillas de las ventanas. Digo, ¿por qué? Dice, no, para que no se nos tire por la ventana, porque el pobre está desesperado. Porque claro, tened en cuenta una cosa. Hemos hablado de que se incauta unos discos duros de copias de seguridad, ni siquiera los ordenadores originalmente utilizados por el sospechoso, que se conectan al ordenador que va a hacer el análisis en la policía científica, no a través de un clonado forense, sino a través de un bloqueador de escritura, que lo que se hace es copiar las carpetas a mano, es decir, en los discos duros de salida, donde se presenta la prueba, los datos MAC, los datos de modificación, acceso y creación, están completamente comprometidos. Así que este técnico de la Unidad Operativa de Delitos Informáticos se dedicó a comprobar que los metadatos de los archivos fueran fiables a través de los siguientes criterios. En primer lugar, el sistema de archivos de la cámara con la que habían sido obtenidos. Curiosamente, un dentista que se dedica a la fotografía de modo más o menos altruista dispone de una cámara Hasselblad que entre el cuerpo de la cámara y el respaldo digital cuesta más de 60.000 euros, creo. O sea, tiene una cámara que cuesta casi el doble que mi coche. Pero bueno, y aparte tiene una Canon EOS. Bueno, pues tenemos archivos en formato de Hasselblad y en formato de Canon. Analiza las tablas horarias de los archivos cuando han sido obtenidos. Luego analiza el sistema de archivos del disco duro, sobre todo las fechas de creación. Coinciden razonablemente con las fechas de los disparos de la cámara. Y por último, los vídeos, los making of, se los ve de uno en uno, escuchando con el audio puesto lo que suena. Porque lo que suena muchas veces son locuciones de radio, de FM, los 40 principales que el sujeto tiene puesto en el estudio, y se oye, pues por ejemplo, el sábado 2 de mayo tocarán Fito y los Fitipaldis en el estadio o en el velódromo de Anoeta. Pues el agente tira de hemeroteca y comprueba que el sábado 2 de mayo se refería al año 2008 y que ha sido la única vez que Fito y los Fitipaldis han tocado en el velódromo de Anoeta, con lo cual se comprueba con el sistema de archivos de la cámara, se comprueba con el sistema de archivos del ordenador, que dice que la foto fue tomada el 2 de mayo y fue volcada en el disco duro el 3 de mayo, dice, es congruente. Tenemos 3 datos, nos dicen que es congruente. Todo esto con cada uno de los vídeos de los making-ofs de cada una de las sesiones. Un informe de más de 200 páginas, justificando que en esas fechas las modelos que aparecían desnudas con objetos introducidos en la vulva, manteniendo relaciones sexuales con el sospechoso, habían sido grabadas cuando el sujeto, o sea, cuando la víctima era menor de edad o cuando tenía 18 años y unos pocos meses. O sea, un trabajo absolutamente bestial, ya no tanto de pericial informática propiamente dicha, sino de investigación tradicional. Y llegamos al juicio. Y claro,
Esta es una imagen original obtenida por la prensa de la sala donde se celebra la primera jornada del juicio. Es la sala más clásica de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa. Luego fuimos a otra más funcional. Aquí estoy yo. Se me puede ver al fondo a la izquierda con una mascarilla. Estábamos todavía en época de pandemia. Una mascarilla negra. El caballero de cráneo reluciente es el abogado de la acusación particular. Está justo a mi lado. Y las personas que ocupan el centro del estrado son los 3 magistrados de la audiencia provincial que tenían que decidir sobre este caso. 3 personas cuyos conocimientos informáticos pues van para utilizar Word, para utilizar el sistema de gestión procesal que tenemos en Guipúzcoa y poco más. No son especialistas en informática, ni falta que les hace, son jueces, no necesitan esto, pero claro, el problema es trasladarles la relevancia de la prueba digital que se ha obtenido en todo este tortuoso procedimiento. El juicio fue entre marzo y abril de este año. La causa arrancó en octubre de 2013 con la primera querella. Han pasado 9 años, durante los cuales hemos sufrido todos estos problemas de, primero, nos deniegan la de registro. Segundo, conseguimos una entrada de registro trucada, porque el tipo ha tenido tiempo de sobra para preparar lo que quería dejarnos. Tercero, los agentes que incautan la prueba son perfectos desconocedores del procedimiento estándar para obtención de evidencia digital. Cuarto, la extracción de la evidencia se hace de la forma más inadecuada posible, sin respetar los estándares de la ciencia del computer forensics en el momento de hacerlo. Quinto, se tienen que volver a volcar los discos una y otra vez hasta conseguir finalmente un clonado íntegro y un análisis que sea mínimamente presentable ante un tribunal. Sexto, nos encontramos con 9 discos duros llenos de imágenes, de sets de fotografías, de vídeos, de proyectos de edición de vídeo realizados con iMovie, el primitivo programa, o sea, el anterior programa de edición de vídeo que utilizaba Apple en versiones anteriores de su sistema operativo. Y todo esto hay que trasladárselo a los jueces. Entonces, los jueces, bueno, pues les gustan las pruebas tradicionales, los testigos, los informes periciales que nos han pedido un poco más o menos que en PowerPoint y les explica 4 cosas, pero eso de tener que trastear con cosas que no dejan de ser pruebas que se han llevado hasta el acto del juicio precisamente para que en el acto del juicio se hagan valer como tales pruebas. Hasta ese momento solo son indicios. La prueba desde el punto de vista jurídico es la que se practica en el acto del juicio, no antes. Porque en el momento del acto del juicio es cuando el juzgador alcanza el convencimiento necesario para que se considere prueba de cargo suficiente que enerve la presunción de inocencia, que pueda permitir que una persona que ha entrado por la puerta siendo inocente salga como culpable. Bueno, pues todo eso hay que conseguirlo mostrándoles a sus señorías imágenes y vídeos que están en esos discos duros. El problema es que cuando a mí me encargan ir a este juicio, yo ya no estoy en la Fiscalía Provincial de Guipúzcoa, estoy en la Fiscalía General del Estado trabajando en digitalización de la Administración de Justicia. Ya no tengo despacho en la Fiscalía de Guipúzcoa. Me dan las pruebas y me las tengo que guardar en mi propia casa. Las copias de Fiscalía, obviamente, no las evidencias del tribunal. Total, que me presento ante el tribunal y yo tengo 3 discos duros de bastante tamaño, el que yo creo que está más o menos la misma evidencia que tiene el tribunal y la que manejan la defensa y la acusación particular. ¿Cuál será mi sorpresa cuando el primer día, según estoy interrogando al acusado en la primera diligencia, que es la toma de declaración del acusado, descubro que las evidencias que estoy intentando mostrar al tribunal para confrontarlas con la declaración del acusado no tienen las mismas rutas de disco que los discos que tiene el tribunal a su disposición? Y yo intento decirles, a ver, señorías, estamos hablando de los mismos archivos, lo único que cambia es todo lo que viene antes. Pero les puedo asegurar que esta copia ha sido facilitada por ustedes, por la audiencia provincial, que se lo encargaron al equipo de apoyo técnico que hiciera la copia para mí. Me decían, ya, pero eso es de un momento anterior. Necesitamos el clonado tal y como usted lo ha propuesto para el acto del juicio. Y yo en ese momento digo, hay 9 discos que yo no tengo. Cuando termina el juicio, y después de que por motivos de tipo personal y familiar
yo decido dimitir de mi puesto en Madrid y volver otra vez a San Sebastián, ya ya el caso está sentenciado y está pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo. Yo ya no intervengo en ese caso porque se encarga la Fiscalía del Tribunal Supremo. Voy a devolver los discos duros que he tenido custodiados en mi domicilio bajo mi responsabilidad durante 2 años y medio. Y el equipo de apoyo técnico dice a través de una funcionaria de Fiscalía que muchas gracias porque mucha gente no devuelve los discos. Sí, voy a quedarme yo con discos que contienen violaciones a menores de edad. Por mis narices, me voy a quedar yo con esa mierda. Bueno, el caso es que dicen, pero faltan 9. ¿Cómo que faltan 9? Y sí, se entregaron 12 discos para su clonado. No, 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 no. No sé a quién coño le entregaron esos 12 discos, pero a mí solo me han llegado estos 3. Los otros 9, los que eché en falta desde el primer momento en el que tenía que haber presentado la evidencia ante sus señorías, esos no sé dónde están. Pero como os he dicho desde el principio de esta ponencia, aquí ha habido cosas muy raras y cuestiones muy oscuras de que este tipo, al parecer, había gente que le interesaba que no saliera condenado. Y desde luego a mí no se me han facilitado las cosas. Yo he ido a defender una acusación en juicio con una prueba de mala calidad por su obtención, por su extracción, por su análisis y finalmente por su forma de presentación en juicio, porque no me han entregado los dispositivos necesarios para hacer una presentación como Dios manda. Y a pesar de todo eso, tenemos una sentencia en la que se le condena a 28 años y 2 meses de prisión por 7 delitos de pornografía infantil, 1 de agresión sexual, otro de abuso sexual y 2 de estafa. Pendiente un recurso ante el Tribunal Supremo que puede agravar estas condenas. Para mí, esto es un aperitivo. Lo que yo pedía sumaba cerca de 250 años de prisión. Eran más de 15 agresiones sexuales y un abuso sexual continuado durante años. Eran 4 estafas. Y los delitos de pornografía infantil yo los consideraba bastante más agravados de lo que finalmente consideraron sus señorías. Tiemblo de pensar que todavía la única agresión sexual que ha sido objeto de condena se vea reducida por aplicación de la conocida como ley del solo sí es sí, que ahora contempla unas horquillas de pena inferiores a las que había en el momento de los hechos. La pena que se le impuso sigue cabiendo con más leyes, con lo cual en principio no debería de caber la revisión de esta condena de la Audiencia Provincial. Pero veis, estamos hablando probablemente de la causa que en todo el País Vasco ha involucrado a más víctimas y mayor número de años de petición de condena, y a que no habíais oído hablar de este caso, a que no ha ocupado titulares como casos que se han visto en los medios un día sí y otro también, que si la manada, que si la arandina, que si el tal, que si el cual. Aquí estamos hablando no de un acto puntual de agresión sexual a una única mujer. Estamos hablando de 21 personas que denuncian haber sido objeto de actos de violencia sexual, de grabaciones no consentidas de actos sexuales, de exposición pública a cambio de dinero en Internet. Y la reacción de la justicia ha sido no ya esta condena, sino los medios que se han facilitado para poder juzgarla debidamente. En fin, la verdad, yo estoy bastante decepcionado de cómo ha funcionado la justicia en este caso. Espero que algún día dejemos este ambiente de pergamino y olor a cerrado y entremos en un mundo digital en el que las evidencias puedan ser trasladadas al tribunal de una forma eficiente, de una forma comprensible y de una forma sobre todo visual y apta para su comprensión sin ningún problema, pero sobre todo que se pueda trasladar toda la evidencia digital y no algo parcial y sesgado como lo que he tenido que manejar yo. En fin, no me quiero exceder del tiempo que se me ha concedido. Me siento privilegiado por poder hablar ante todos vosotros de esta pequeña pesadilla que ha ocupado 9 años de mi carrera. Y gracias por su atención de parte de Batman. Yo nunca diré que soy Batman. Solo os puedo decir que él y yo nunca hemos sido vistos juntos en la misma habitación. Y podéis encontrarme en Twitter, en esa dirección que os dejo por aquí. Y nada, estoy dispuesto a que me bombardeéis con preguntas o con insultos, con lo que queráis. Adelante.
Bueno, wow. Anonadado se queda uno después de escuchar tu presentación. La verdad que querría que no terminara, o sea, querría más y más. O sea, súper bien, súper bien. Muchas Eh, voy gracias. a ver, voy a ver si hay alguna pregunta. De momento, mira, ya empiezan a ver alguna cosilla. Mira, me pregunta, ¿cómo funcionaba el bloqueo de escritura de las Drobo? No, no, las Drobo no tenían de escritura. Las Drobo lo único que tienen es un interfaz hardware para conectarse al puerto de entrada del Mac. El bloqueador de escritura es lo que utilizó la chancha para no escribir datos en el momento en el que los conectaran al Mac con el que iban a realizar el análisis. Mm, Me imagino que el dispositivo, o sea, el adaptador que tendría el Drobo terminaría en un puerto USB o en un puerto serie y ahí es donde se conectaría el bloqueador de escritura. Sin más. O sea, utilizaron un bloqueador de escritura estándar, lo que tenían en ese momento. Tened en cuenta que se trata de unas unidades de almacenamiento masivo que se tienen que conectar a un ordenador de mercado, o sea, que no tiene puertos especiales. Así que finalmente el cable tiene que terminar en una terminación estándar, tiene que tener un cable de conexión USB estándar. Así que ahí es donde se engancha el bloqueador de escritura y lo único que hace es no escribir datos de acceso y modificación en los discos originales. Pero claro, en los discos en los que tú estás grabando la información, pues claro, todos esos datos de modificación, acceso y creación quedan completamente comprometidos. Perfecto. Sí, bueno, añado que la persona que pregunta dice, ¿era una interfaz SATA USB? Sí, lo que comenta seguramente sería eso. Sí, sí, Otra sí, pregunta que efectivamente. nos hacen llegar es, ¿qué ocurrió con los 9 discos que no te facilitaron? Nunca lo he sabido. Es algo que me quita el sueño. Otra de las cosas que me quita el sueño es que el acusado insistió una y otra vez que en el momento de hacerse la primera entrega de registro había aquí un ordenador que debieron de confundir los agentes con una pantalla. O sea, nos pretendió decir que era un iMac que los agentes se dejaron. En algún momento, las defensas lo que intentaron fue decir que el iMac que se había incautado en 2016, 2 años después, podía ser ese mismo ordenador. Y como yo me lo esperaba, y aprovechando que comparecía el perito que había hecho el análisis forense, le pregunté y dije, perdone, ¿usted conoce el ciclo de producto de los dispositivos de Apple? Y dice, sí, bueno, vagamente. ¿Es posible comprobar a través del número de serie el momento de lanzamiento al mercado de un dispositivo? Y dice, sí. ¿Podríamos comprobar el número de serie del iMac que le he pedido que le pongan ahí delante? Porque pedía a la funcionaria que me desempaquetara el iMac y me lo pusiera delante del perito. Y lo que se comprobó es que ese modelo había sido lanzado al mercado en octubre de 2014. Es decir, en julio de 2014, cuando se hizo esa entrega de registro, ese dispositivo, ese ordenador, ni siquiera había sido lanzado al mercado. O sea, lo había comprado después. En algún momento había tenido algún soporte en el que había conseguido traspasar información que tenía después de haber sido hecha la entrada de registro original de 2014 a ese nuevo iMac comprado después. O sea, nos tomó el pelo. Wow. Y realmente quisiera saber dónde está ese Mac Pro, porque habría que ver lo que contiene, y quisiera saber dónde están mis 9 discos. Uh-huh. Nos preguntan también, bueno, primero felicitarte, qué interesante está siendo todas las ponencias y qué bien explica el fiscal con todos los hechos. Enhorabuena al ex fiscal. ¿Considera que Muchísimas gracias. considera que hoy en día la policía vasca está mucho mejor preparada para el análisis forense informático? Añade también, qué cuerpo de seguridad del Estado cree que está mejor preparado hoy en día con especialistas forenses informáticos? Bueno, a ver, realmente yo creo que la Policía Autónoma Vasca no tiene un problema de formación ni un problema de medios. Lo que tiene es un problema de motivación. Quiero decir, si tú te dedicas a cualquier otro área de la delincuencia, como pueda ser delitos económicos o antiterrorismo, pues tienes una consideración de especialista, un régimen salarial mejor,
o si simplemente eres un patrullero de comisaría por el hecho de hacer calle y de llevar un arma y de hacer turnos rotatorios, ganas más que siendo un tío que está prácticamente 24 horas al día disponible, que se lleva su trabajo a casa para continuar adelantando el trabajo en casa, que lo da todo por su trabajo y que no recibe a cambio ningún reconocimiento, ninguna retribución adicional, sino que incluso cobra menos que gente que no tiene ninguna responsabilidad, con lo cual las unidades de policía especializada en ciberdelincuencia se están quedando en el chasis. Insisto, personal hay, pero es que no quiere saber nada de eso. Concretamente, el técnico que llevó el peso de la investigación y que, os daré un dato, de las 330 páginas que tiene la sentencia, hay 120 que están dedicadas a recopilar, por así decirlo, las notas que tomó el tribunal durante el transcurso del juicio. 25 de esas páginas son la intervención del técnico de la Ertzaintza en el acto del juicio. Intervención que duró día y medio. Comenzó un día a las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde de ese día, continuó al día siguiente a las 9 de la mañana y terminó a las 3 de la tarde. Estuvo sus buenas casi 10 horas hablando de estas cuestiones. Insisto, ocupa 25 páginas de la sentencia su análisis. Sus informes, más de 40, ocupan perfectamente un tomo entero de los 30. Yo he visto informes suyos de más de 200 páginas. Y es una de las personas con titulación más actualizada y mejor formada que conozco. De hecho, cuando terminó el juicio, a través de mi fiscal jefe, propuse formalmente a mi fiscal jefe para que él se lo comunicara a la Ertzaintza para que le concedieran alguna de las distinciones al mérito policial que contempla este cuerpo policial, porque en mi opinión yo no había visto un trabajo tan arduo en mi puñetera vida y de tanta calidad. Pero es que se está motivando muy mal a esta gente. Y si no se le motiva y no se les da medios, no vamos a conseguir nada. En Claro. cuanto a cuál es el cuerpo policial más preparado, hombre, eso supondría un agravio comparativo. No es lo mismo la Policía Foral Navarra que el Cuerpo Nacional de Policía, por ejemplo, simplemente por el número de hombres que tiene a su disposición. Yo particularmente siempre he sido mucho de pensar en verde. La Guardia Civil ha sido el cuerpo con el que más relación profesional he tenido con sus mandos. Con alguno de ellos tengo amistad personal, concretamente con el comandante en excedencia, César Lorenzana, del que me imagino que casi todos habréis oído hablar, que actualmente se encuentra en Washington, D.C. César y yo somos hermanos de sangre, como los soldados de la película. Nuestro bautismo de fuego fue en la misma operación, él como teniente y yo como fiscal. Pero bueno, yo creo que hay muy buena predisposición de los agentes, a pesar de ser funcionarios y de que por mucho que se esfuercen vayan a cobrar exactamente lo mismo, son gente que lo da todo por un trabajo que les apasiona. Solo hace falta que sus mandos se lo reconozcan. Genial. Dos preguntas y pasamos también al siguiente ponente, por no hacerlo muy largo. ¿Qué ha sido para ti lo más frustrante viendo la gran cantidad de cagadas, entre comillas, sean o no por falta de experiencia del personal que la realizó, en todo el proceso de adquisición de evidencias y posterior análisis? Hombre, lo más frustrante fue probablemente la primera entrada de registro, porque consta en el acta del secretario judicial que duró exactamente 15 minutos. Ya os he dicho, yo participé en un curso del Centro de Ciberexcelencia en Ciberseguridad, o sea, Centro de Excelencia en Ciberseguridad de la Universidad Autónoma de Madrid, en un curso de formación para formadores. Yo era el profesor del área jurídica y hicimos un roleplay explicando en una habitación de un colegio mayor cómo había que hacer una entrada y registro, y jamás puede durar menos de una hora, porque es que no se puede dejar un cuadro sin mover para ver si detrás hay un pendrive oculto. Y esto duró 15 minutos. Literalmente entraron y dijeron, ¿qué tienes? Esto, vale, nos lo llevamos, hasta luego, buenos días. Si la entrada y Claro. registro se hubiera hecho en condiciones, porque además había que registrar el estudio fotográfico, que era otro inmueble, y el sujeto en ese momento presentó un contrato diciendo que lo tenía alquilado. Y ahí se paró la entrada y registro. Solo nos quedamos en el piso. Un desastre.
Wow. Bien, la última pregunta es, Jorge, muchas gracias por tu trabajo. Me parece brutal el caso, da para varias películas. Y la pregunta es, ¿crees que llegará el día en el que no haya tantos problemas en sede judicial para exponer casos digitales? Bueno, esa es la idea. En principio, ahora lo que se está realizando es la migración del sistema de gestión procesal en el País Vasco desde el primitivo Justicia BAT, que data de finales de los 90, a Avantius, que es un sistema que nació en la Comunidad Foral de Navarra y se ha aprobado con éxito en Aragón, Cantabria y Andorra. Es un sistema integral de gestión procesal, es decir, no solo se elaboran resoluciones de los tribunales e informes del Ministerio Fiscal, sino que también tiene un sistema de notificaciones digitales, un sistema de firma electrónica, un expediente digital. Es decir, que en un futuro las unidades periciales de la policía transmitirán sus informes y las evidencias a través de ese sistema, a través del sistema de notificaciones, irán con firma electrónica y el tribunal de forma nativa la tendrá a su disposición en los ordenadores que tendrán en sala para examinarlos, conectados a una pantalla para que se puedan examinar en el acto del juicio. O sea que creo que en algún momento habrá menos problemas si la voluntad que hay detrás de todo el caso así lo permite. Y en cuanto a lo de que da para más de una película, por supuesto. Y de hecho, yo espero que la productora de la docuserie consiga que en algún momento otra plataforma lo emita. Porque de verdad que es algo que no puede quedarse ahí. Esperemos que sí, simplemente por el hecho de dar visibilidad a este tipo de casos. Pues lo dejamos aquí. Si alguien tiene más preguntas, que las siga escribiendo. Jorge está también en este canal de emisión, así que él puede responder perfectamente a todo. Y bueno, continuamos con el siguiente ponente. Jorge, te cierro un poco ya, un tiempo no te muteo. Y muchas gracias por tu presentación, ha sido fenomenal. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Igualmente. Vale, entonces pasamos ya con otro.